my love. Sí. Ah, pero ya tocó. No se puede retroceder. Buen día para todos. La idea de esta clase es que terminemos de ver dolor. Con Alejandro miraron a Inés. La idea es que esta clase la dediquemos al estudio de los opioides. Que hablemos un poco sobre ese sistema opioide endógeno, sobre cómo se clasifican los opioides y luego más o menos cómo se utilizan. ¿Qué diferencia hay entre opiáceo y opioide? Miren que el término opiáceo es un término amplio que se utiliza para referirse a fármacos opioides, pero de origen natural, sintético o semisintético. Mientras que el término opioide es un término más reducido, que se utiliza solamente para hablar de opioides de origen natural. Que los opioides de origen natural son morfina, codeína, tebaína. Pero ese término opioide pues viene de la palabra opio. Que el opio son unos cristales que se obtienen a partir del látex de la flor de Papaver somniferum. ¿Listo? Entonces esto bota un látex, se cristaliza y se tiene el opio. Y ese opio tiene un montón de alcaloides del opio. Y entonces aquí tienen a la morfina, tienen a la codeína y tienen a la tebaína. ¿Ven? Morfina, codeína, tebaína y otros como papaverina, cosas de esas. En el pasado se utilizaba opio puro o se utilizaba una mezcla de esto que se llama, con otras cosas, que se llamaba laudano. El laudano era un producto derivado del opio. Pero el uso de cosas como el laudano era muy problemático. ¿Por qué? Como era una mezcla de cosas, era muy difícil saber qué dosis le ibas a dar a tu paciente. Y entonces empezaba a presentar cosas como las intoxicaciones con laudano, que eran bastante frecuentes. Y fue por eso que la gente empezó a estudiar esto y necesitaban separar los principios activos. Y eso fue lo que hizo este señor, Frederick Sertor, que aisló algo que él inicialmente le llamó el principium somniferum del opio y luego lo denominó morfina. Y esto fue revolucionario porque fue la primera vez que alguien pudo tener un compuesto puro para utilizarlo como un medicamento. Con la ventaja de que, listo, esta vez sí ya se podían titular dosis. A determinada cantidad de morfina que daba tenía determinados efectos biológicos. Y eso logró reducir la toxicidad. Bueno, eso fue más o menos en 1700. Luego nos vamos a 1800. Guerra Civil de Estados Unidos. La morfina ya era muy popular para quitar dolores. Muy extendido el uso. Pero se dieron cuenta que estos soldados que terminaban amputados, heridos, seguían, ¿no? A pesar de no tener dolor, seguían consumiendo morfina. Y ahí se percataron que era algo muy, pero muy adictivo. ¿Y qué hizo Bayer? Dijo, venga, voy a tratar de modificar la morfina para tener algo que no sea tan adictivo. Y se inventaron la heroína. Que la heroína, pues, mucho peor, porque es un opioide que es 5 veces más potente que la morfina. Y sacaron la heroína inicialmente como un antitusivo, sedante, supuestamente no adictivo. ¿Qué? Por ahí mi auxilio, no es mayor el cambio. O sea, de la estructura de la morfina, del alcaloide, por el hidroxilo, no es mayor cambio. Miren que los opioides son los analgésicos más eficaces que tenemos hasta ahora. Estos opioides, dime. Profe, ¿qué significa antitusígeno? Que quita la tos. Ese es un antitusígeno o un antitusivo. Algo que quita la tos. Son los fármacos más eficaces. Que estos fármacos quedan reservados para el tratamiento del dolor moderado o severo. Para un dolor leve no se utilizan opioides porque pues hay riesgo de adicción,
riesgo de toxicidad. La pregunta es, ¿qué tan seguros son? Depende de qué tan bien usted lo utilice. Por ejemplo, a Diego. En Diego, que tiene su esguince, ¿ustedes justificarían el uso de morfina? No. Pues no, porque se puede volver adicto. Y además hay fármacos para dolores moderados, como los AINES, que pueden servir para el manejo del dolor. Pero en cambio, no sé, tú, llegó un día y entonces te fracturaste y que te abriste la pierna y quedó la fractura expuesta. Un dolor severo. ¿En él se justifica el uso de morfina? Pues sí. O en una persona que tenga cáncer, que todo el tiempo tiene dolor y dolores severos, dolor oncológico. No, pues en esto sí se justifica el uso de opioides. ¿Ven? Depende de qué también los utilicen y cuál utilicen. Los opioides, a pesar de que son parecidos en lo que hacen, no son iguales. Tienen diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas, que ahora las vamos a ver. Para empezar, miren que tenemos un sistema opioide endógeno. Y en ese sistema opioide endógeno tenemos ligandos opioides, y tenemos receptores opioides. Los ligandos opioides son unos péptidos. Que se llaman endorfinas, endomorfinas, encefalinas, y otros se llaman dinorfinas. Y dentro de los receptores opioides hay varios tipos. Tenemos receptores mu, tenemos receptores delta, tenemos receptores kappa, tenemos receptores de nociceptina. Hay varios tipos. Miren que todos estos péptidos en realidad tienen la capacidad de ir a unirse a estos receptores. Todos tienen esa capacidad de unirse a estos receptores y desencadenar determinados efectos biológicos. Pero hay algunos de estos péptidos que tienen más afinidad por algún tipo de estos receptores. Por ejemplo, miren esto, las encefalinas tienen afinidad por receptores mu y por receptores delta, mientras que las dinorfinas tienen más afinidad por receptores kappa. ¿Bien? Receptores kappa. Y lo siguiente que quiero comentarles es que cada uno de esos receptores va a mediar ciertos efectos farmacológicos. ¿Listo? Y ciertos también efectos adversos. Pero los que más nos van a importar a nosotros son los receptores mu. ¿Por qué los receptores mu? Porque cuando esos receptores se activan con nuestros opioides, se genera el efecto analgésico. Entonces, esos van a ser los que más nos van a importar. Miren, los receptores opioides, todos están acoplados a una proteína G inhibitoria. Todos los receptores opioides están acoplados a una proteína G inhibitoria. ¿Cómo sería la cascada de señalización intracelular? ¿Se lo imaginan? Tengo aquí un receptor mu y tengo aquí mi opioide. Mi opioide se enclava en ese receptor mu. Producto de esto, ¿qué pasa? ¿Qué genera aquí? Tengo una subunidad alfa y una beta y una gamma. Normalmente, ¿qué pasaría? Se cinde, ¿cierto? Se cinde. Bueno, y producto de esto, como están acoplados a una proteína G inhibitoria, ¿qué pasa con la actividad del adenilato ciclasa? ¿Aumenta o disminuye? Eso, disminuye la actividad del adenilato ciclasa. Por tanto, disminuye la cantidad de ¿qué cosa? ¿De qué metabolito? Del AMP cíclico. Disminuye la cantidad de AMP cíclico. Y entonces, como no hay AMP cíclico, ¿qué pasa con la actividad de la proteína quinasa A? Baja, ¿no? Baja la actividad de proteína quinasa A. La proteína quinasa A, ¿qué función tiene? Proteína quinasa A. Fosforilar. ¿Fosforilar qué cosas? Canales. Fosforila canales como canales de calcio. Activándolos,
permitiendo la entrada de iones de calcio, ¿cierto? Y eso despolarizaría normalmente, pero como acá la inactivamos, no se da la apertura de esos canales de calcio. Entonces, como no entra calcio, ¿qué pasa sobre la liberación de las vesículas? ¿Salen o no salen? No salen. Bien, pero por otra parte, tiene que ver con la activación de unos canales de potasio. Si de adentro de la célula hay una corriente de potasio para afuera, ¿qué efecto tendría? ¿Despolarización o hiperpolarización? Hiperpolarización. ¿Listo? Entonces ya hablamos de cómo es el mecanismo de acción. Miren, y entonces aquí viene lo siguiente. Las capacidades que tienen estos fármacos para generar analgesia. Noten que los receptores mu van a mediar analgesia a nivel periférico, a nivel espinal y a nivel supraespinal. Noten eso. Pero miren que los receptores kappa sobre todo van a funcionar a nivel periférico y a nivel espinal, ¿no? Y aquí viene lo siguiente, que los agonistas del receptor mu van a ser los mejores fármacos para controlar el dolor. ¿Ven? Aquí está, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen efectos a nivel periférico, supraespinal y espinal. Luego, imaginen esto. ¿Por qué o cómo se imaginan que es el mecanismo de depresión respiratoria? Y miren que los que más generan depresión respiratoria son los receptores mu. Pues está mediada esa respuesta por receptores mu. Bueno, entonces pensemos, ¿qué estímulos hay para que la persona respire? ¿O cómo se controla la respiración? CO2 por el CO2. Eso, tenemos un centro cardiorrespiratorio, que eso en qué parte está del sistema nervioso. Eso, en el bulbo tenemos el centro cardiorrespiratorio. Entonces en ese centro cardiorrespiratorio imagínense que tenemos unos quimioceptores. ¿Listo? Y esos quimioceptores lo que hacen es sensar niveles de CO2. Cuando el CO2, la presión parcial de CO2 se aumenta, el quimioceptor sensa eso. Y entonces, ¿qué hace? Activa la respiración. ¿Para qué? Para barrer ese CO2. ¿Bien? Luego, piensen en esto, que en estos quimioceptores o en ese centro cardiorrespiratorio tenemos receptores mu opioides. Los receptores mu opioides están acoplados a ¿qué proteína G? Inhibitoria. Entonces, si le doy a una persona morfina que va y activa estos receptores inhibitorios, ¿cuál sería el efecto sobre esos quimioceptores? Se inhiben. Y cuando se inhiben, ¿qué tan bien o qué tan mal sensan los niveles de CO2? Pues no mucho, ¿no? Y entonces se inhibe ese reflejo desde la respiración. ¿Ven? Y entonces así se genera la depresión respiratoria. Pero eso también, por ese mismo mecanismo, ustedes pueden controlar la disnea. Sirven para el control del... ¿Qué es la disnea? Una sensación, ¿no? De ahogo, de falta de aire. Entonces, en esos casos, sirven para el control de la disnea. ¿Qué pacientes tienen disnea? ¿Quiénes creen que pueden tener disnea? Pacientes con EPOC, ajá. ¿Quién más? Falla cardíaca, Congestión pulmonar. EPOC, falla cardíaca, edema pulmonar, ajá. Fibrosis pulmonar. Estas personas tienen disnea. Entonces, en estos casos, dependiendo, uno pudiera utilizar opioides para el control de la disnea. ¿Okay? Miosis mediada por receptores mu. Reducción de motilidad gastrointestinal. Miren que todo está mediado principalmente por receptores mu y receptores delta. ¿Por qué creen que pues, los opioides reducen la motilidad gastrointestinal? Porque hay receptores mu en la... Ajá, ¿cómo? Imagínense cómo sería el mecanismo. ¿Se acuerdan del sistema nervioso entérico?
bueno, en ese sistema nervioso entérico hay un montón de receptores mu y delta. Entonces, cuando ustedes dan morfina o cualquier otro opioide, lo que va a hacer es ir a unirse a estos receptores y como están acoplados a una proteína G inhibitoria, pues disminuye, ¿no? El peristaltismo, la motilidad gastrointestinal, por eso hay eso. En parte es por eso, ¿no? Porque lo que no sale por abajo, en algún momento va a salir por arriba. Náuseas y emesis es uno de los principales efectos adversos de los opioides. ¿Qué otro efecto adverso? Estreñimiento, ¿no? Estreñimiento. Pero ahora pensemos en qué caso ustedes quisieran reducir la motilidad gastrointestinal. Puede ser diarrea. Y entonces han escuchado hablar de un fármaco que se llama el Lomotil. Eso también se llama loperamida. No, pues es buenísimo porque te frenan los intestinos, ¿no? Es buenísimo para quitar diarrea. Pero sirve solamente en ciertos casos. Idealmente los antidiarreicos no se deben usar. Lo que sí se debe hacer es reponer los líquidos que se pierden, líquidos y electrolitos. ¿Pero en qué caso utilizarían loperamida? Con tus diarreas muy explosivo. Claro, no, ustedes, por ejemplo ustedes que vengan a presentar un examen, ¿no? Entonces, y que tengan diarrea, ¡pam!, una loperamida. Porque es algo que ustedes necesitan para el momentito, ¿ya? Y ya luego, pues ya se cuidan, ya resuelven todo como debe ser. Pero la loperamida es también un opioide. Bien. Sedación, mediada por quién? Receptores mu-opioides. Euforia, mediada por receptores mu-opioides. Disforia, mediada por receptores kappa. Vean, entonces miren esto: euforia, mediada por mu; disforia, mediada por receptores kappa. Y si nos vamos por acá, ¿quién tiene mejor efecto analgésico? Los mu. Los kappa tienen efecto analgésico a nivel espinal. Bien. Si ustedes quisieran utilizar un opioide que sirva para el control, que sirva como analgésico, pero disminuyendo el riesgo de intoxicaciones y abuso, ¿cómo quisieran un fármaco? ¿Qué cosas? ¿Cuál sería un fármaco? Si ustedes estuvieran desarrollando un fármaco y entonces necesitaran un fármaco que listo sirva para quitar el dolor espinal, pero quitando los riesgos de abuso y de toxicidad asociado a opioides. ¿Que no cause euforia? Eso, pero ¿cómo hacen eso? O sea, hablo de qué fármaco, qué mecanismo de acción necesita. Eso. Claro, entonces aquí nace un grupo de fármacos que se llaman agonistas-antagonistas. Esos fármacos son antagonistas de receptores mu, pero son agonistas de receptores kappa. Entonces eso sirve porque tienen un efecto analgésico espinal, pero quitas todo lo relacionado a efectos adversos mediados por pentazocina. Igual eso como analgésico no sirve tanto, pero se les cuenta. Miren, ese es una estructura 3D de un receptor mu-opioide. Recuerden que los receptores mu-opioides son receptores metabotrópicos que están acoplados a una proteína G inhibitoria, y como todo receptor metabotrópico consta de 7 hélices transmembrana, ¿no? Esta de aquí es la morfina, y entonces la morfina se une así a estos receptores mu-opioides entre la hélice 3 y la 6. Aquí está su morfina. Aquí están los aminoácidos que favorecen la morfina. Eso solamente se los quiero mostrar como para que se den una idea de cómo es que se une la morfina a estos receptores mu-opioides. Y el efecto neto es esto, miren, lo que les contaba. Si ustedes activan receptores de estos inhibitorios, disminuye la acción de la adenilato ciclasa, KLMP cíclico, no se activan los canales de calcio, no entra calcio. ¿Qué pasa? Las vesículas no se liberan, quedan aquí. ¿Ven? Pero a nivel posináptico,
Cuando ustedes activan esos receptores miopioides, se activan unos canales de potasio que favorecen la salida de potasio y por tanto favorecen la hiperpolarización de esa célula. ¿Ven? Y ese es el mecanismo de acción de los opioides, ser agonista de los receptores miopioides. Así se hace el efecto analgésico. A nivel periférico, a nivel espinal y a nivel supraespinal. ¿Estudiaron la fisiopatología del dolor? ¿Cómo se crean esos impulsos dolorosos? Eso, entonces a nivel periférico hay unos quimioceptores, ¿no? Que sirven para analizar. Esos quimioceptores perciben qué tipos de estímulos. Químicos principalmente, pero también responden a estímulos térmicos, mecánicos, pero principalmente químicos. Y como responden a estímulos químicos, ¿cuáles son los estímulos químicos? Eso, cuando usted va y rompe células, o se daña una célula, se rompe, se libera todo lo que está dentro de la célula. Histamina, prostaglandinas, interleuquinas, todas las cosas. Que lo que hacen es disminuir el umbral para que esos nociceptores se despolaricen y entonces ahí ya se genera el estímulo doloroso. Entonces piensen, esos receptores miopioides allá a nivel periférico, ¿qué van a hacer? Pues aumentan el umbral para que estos nociceptores se despolaricen y pues se genere ese estímulo. Y luego a nivel espinal y supraespinal. A nivel espinal y a nivel del sistema nervioso en el centro. Claro. Se inhibe la neurotransmisión. ¿Ven? Se inhibe la liberación de vesículas cargadas con glutamato. Y por otra parte se activan esos canales de potasio que hacen que esas neuronas todas queden hiperpolarizadas. Y así tienen el efecto analgésico, que es el efecto más importante mediado por opioides. Hay fármacos que me dan un efecto analgésico completo y hay fármacos que me dan un efecto analgésico parcial. Los que me dan efecto analgésico completo son agonistas completos de receptores mu. Dentro de ese grupo de los agonistas completos tengo fármacos como la morfina, la oxicodona, la hidromorfona, el fentanilo, bueno, demás. Hay otros que a pesar de que tú aumentes la dosis, no vas a tener un efecto completo. Entonces se llaman agonistas parciales. Dentro de ese grupo de agonistas parciales tenemos a dos principalmente, a la buprenorfina y al tramadol. Que el tramadol también se considera típico, porque además de ser agonista de receptores miopioides, tiene la capacidad de bloquear la recaptura de serotonina, norepinefrina. Tienen agonistas completos, agonistas parciales, y estos acá son antagonistas. Bien. Analgesia. Control de la disnea, porque logra modular ese centro cardiorrespiratorio, inhibiendo la activación de esos quimioceptores que centran CO2. Entonces, las personas que consumen opioides, en teoría, ese centro cardiorrespiratorio, digamos, es menos sensible a los niveles de CO2. Entonces, por eso sirve para el control de la disnea. Antitusivo. En el centro de la tos también hay receptores mu y receptores delta. Pues cuando llega el opioide, activa esos receptores, inhibe, ¿no? El centro de la tos, por eso sirve como antitusivo. Y este último es interesante, que es la vasodilatación. Miren que los opioides tienen un efecto que es que cuando llegan a las células generan sobre todo a las venas, generan unas liberaciones grandísimas de histamina. Y entonces esa histamina genera una vasodilatación venosa tremenda. Bien. Si ustedes vasodilatan la cava superior y la cava inferior, ¿qué efecto tendrían sobre la precarga? La disminuyen. ¿Por qué? Porque aumentan la capacitancia venosa, por tanto disminuyen la cantidad de sangre que está llegando a la aurícula izquierda, ¿cierto?
¿Derecha o izquierda? Bueno, ¿y eso es bueno o malo para la presión pulmonar? ¿Qué tiene que ver? Depende, porque si la presión pulmonar está aumentada, va a haber edema pulmonar, ¿cierto? Entonces imagínense una persona que tenga edema de pulmón. Si ustedes generan esa venodilatación, va a ayudar para tratar edema de pulmón. Se utiliza para eso. Es uno de los usos ahí que vienen de los opioides. ¿Uso directo o es situacional? Situacional. Personas con edema de pulmón, el opioide les sienta bien. Porque además de aliviar la disnea, vas a ayudar a descongestionarlo. El fármaco que más tiene como evidencia para eso es la morfina. La morfina. ¿O en qué casos también puede servir la venodilatación? ¿Se imaginan una persona infartada? Entonces la idea es que generen algo de vasodilatación para mejorar la perfusión, ¿no? Cardíaca. Y además quita el dolor, ¿no? El dolor anginoso lo quita bastante bien. Y hablemos de los efectos adversos. Si les dije que servía para el control de la disnea, ¿cuál sería el efecto adverso? El más grave. Depresión respiratoria. Ese es el efecto grave más tenido con el uso de la depresión respiratoria. Pregunta: si tú tienes un paciente que es adicto a la heroína y entonces tuvo una sobredosis y tiene ahora una depresión respiratoria, ¿qué mecanismo necesitarías para revertir esa depresión respiratoria? Un antagonista de receptores miopioides. ¿Quién hace eso? ¿Qué fármaco? La naloxona. Bien. Eso quiero que les quede muy claro. La naloxona solamente se utiliza en casos de intoxicación por opioides en los que haya depresión respiratoria. Porque si usted utiliza naloxona en un paciente que haya consumido heroína, vamos a tener otro problema que se llama abstinencia. Y eso es igual de grave. Abstinencia. Naloxona. La hiperalgesia. Miren que cuando una persona consume de forma crónica opioides, imagínense los receptores que están afuera de las células. Entonces llega el opioide y activa esos receptores y genera el efecto analgésico, ¿cierto? Pero ahora piensen que todo el tiempo está con influjo de opioides. Y entonces esos receptores están ahí todo el tiempo con ese estímulo. El cuerpo sensa eso. ¿Cuál va a ser el efecto? Internaliza los receptores. Y eso se llama tolerancia. Y esa es una de las razones por las cuales cada vez hay que ir aumentando las dosis de opioide para tener el efecto analgésico. Pero llega un momento en que ya el cuerpo dice: no, venga, tengo demasiado. O sea, ya internalicé todo, no sé qué hacer con esto. Los destruye. Y cuando los destruye el cuerpo, eso es problemático. Porque ahí es cuando llega el fenómeno de la hiperalgesia, inducida por opioides. Náuseas y vómito, por la detención del peristaltismo intestinal, aumento de la presión intraintestinal y pues eso eventualmente va a dar vómito. Estreñimiento. Prurito, ¿por qué creen que da prurito? ¿Por qué creen que da prurito? ¿Por la histamina? Por la histamina, exactamente. Se libera tanta histamina que da prurito. Y la histamina también genera vasodilatación, ¿cierto? Entonces eso puede dar algún rash, enrojecimiento. Vasodilatación. Tolerancia a dependencia. Es adictivo. También tiene algún efecto sedativo. Los opioides, digamos, cuando uno utiliza el opioide como un analgésico, las dosis son variables de paciente a paciente. No tiene que titular eso, las dosis. Y personas que estén continuamente expuestas a opioides seguramente van a requerir cantidades más altas, porque van a tener tolerancia. Por eso se dice esto, que los opioides no tienen un efecto techo para antinocicepción. Pero entonces hay un problema, que cuando tú vas subiendo las dosis de los opioides,
se empiezan a manifestar los efectos adversos. Que los efectos adversos son náuseas, vómito, estreñimiento, prurito, todo eso se manifiesta. Y a pesar de que tu paciente tiene analgesia, tiene todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rotar el opioide. Que la rotación del opioide se hace cambiando por uno que sea más potente. ¿Para qué? Para bajar la dosis. ¿Cierto? Seguir teniendo el efecto analgésico sin tener efecto adverso. Es la idea. Eso es lo que les contaba de la tolerancia y de la hiperalgesia. Entonces, normalmente los opioides activan receptores opioides, generan analgesia. Pero cuando se sensa continuamente que hay mucho opioide, esos receptores se internalizan, ¿no? Y cuando se corta el estímulo, vuelven y salen. Pero cuando ese estímulo es continuo, sigue, ya no solamente se internalizan, sino que se degradan. Y eso es lo que nos lleva a la hiperalgesia inducida por opioides. Hay varias formas de clasificar a los opioides, dependiendo del origen. Pueden ser naturales, como la codeína, la morfina. Hay sintéticos, como la heroína, el fentanil, el remifentanil, y hay otros que son semisintéticos. Según el efecto analgésico, hay débiles y potentes. Débiles como el tramadol, la codeína, y potentes como la morfina en adelante, hidromorfona, oxicodona, fentanil. Dependiendo de la interacción con los receptores, tenemos agonistas completos, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas. Dentro del grupo de agonistas completos tenemos el fármaco prototípico, morfina, hidromorfona, fentanil, son agonistas completos. La metadona también es un agonista completo. Hay agonistas parciales como el tramadol y la buprenorfina. Agonistas antagonistas, la pentazocina. Que la pentazocina, recuerden, que es agonista de receptores kappa, pero es antagonista de receptores mu. Y también tenemos antagonistas. Que los antagonistas son naloxona, naltrexona, y se utilizan la naloxona para revertir la depresión respiratoria y la naltrexona para prevenir la intoxicación por opioides en personas que ya sean adictas. Y dependiendo de la... Miren que con esto de la duración de acción, en general los opioides tienen duración de acción cortas. Casi todos duran 4 a 6 horas. Hay excepciones, obviamente, como el fentanilo, que la duración de acción es apenas de 1 hora. El remifentanilo, 10 segundos, 15 segundos. Pero hay otros que duran un montón, como la metadona, que la metadona más o menos la acción dura 30, 40 horas. Miren, eso es lo que les contaba ahorita. Hablemos de los agonistas completos de los receptores mu. Miren que dentro de los agonistas completos tenemos el fármaco prototipo de los opioides, que es la morfina. La morfina es un fármaco que es un agonista completo de receptores mu, pero también tiene un efecto de agonista parcial sobre receptores kappa. La morfina ustedes la pueden utilizar por vía endovenosa, por vía oral, por vía intramuscular, por vía subcutánea. Hay que tener en cuenta algo, que cuando ustedes utilizan la morfina por vía oral, la biodisponibilidad es baja. Entonces, por tanto, cuando utilicen morfina por vía oral, van a tener que dar dosis más altas respecto a la dosis endovenosa. Miren que la morfina tiene esta otra particularidad, que cuando se metaboliza, se generan 2 metabolitos, el glucurónido 3 de morfina y el glucurónido 6 de morfina. El glucurónido 3 de morfina es neurotóxico y el glucurónido 6 de morfina sigue siendo activo. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes tengan un paciente con falla renal, deben evitar darle morfina. Porque se imaginan, le da morfina, la morfina hace su acción, pero entonces los metabolitos activos y tóxicos se acumulan y eso me puede generar toxicidad. Es la razón por la cual nos utilizamos.
La eliminación va a ser renal. La duración de acción. Esto quiero que lo tengan muy presente. La duración de acción. Que va a ser de 4 a 6 horas. ¿Listo? De 4 a 6 horas. 4 a 6 horas. Es decir, cada cuánto tiempo tienen que repetir dosis. Cada 6 horas. Cada 4 horas. ¿Listo? Cada 4 a 6 horas, dependiendo. Pero, si ustedes darían morfina cada 12 horas. No, eso no se hace. ¿Listo? Pero ustedes van a ver en la práctica que hay médicos que llegan a hacer eso. Ah, es que mira que la morfina es muy fuerte. El término fuerte es como... No va. ¿Listo? No va. Tienen que tener en cuenta la farmacocinética. Para eso aprenden esto. Cada 4 a 6 horas. Hay otro que es agonista completo, que es la hidromorfona, que es muy parecido a la morfina, pero la diferencia de la hidromorfona a la morfina es que este es 5 veces más potente que la morfina. Es decir, que la dosis es 5 veces menor. Metabolismo similar. Se generan el glucuronido 3 de hidromorfona y el glucuronido 6 de hidromorfona. Pero a diferencia de los metabolitos de la morfina, estos sí son inactivos. Y esa es la razón por la cual la hidromorfona es un fármaco que se puede utilizar con una relativa seguridad en pacientes con falla renal. Ambos son inactivos. Profe, una pregunta. Cuando un metabolito es activo, ¿qué significa? Que como que sigue Ah, que sigue funcionando, sigue haciendo efecto. Ah, ok, ok. ¿Ya? Si es o sea, piensa en esto. Tengo un metabolito activo, por ejemplo, en morfina, el glucuronido 6 de morfina. Es decir, el medicamento con el glucuronido va a ir a unos receptores míos y sigue haciendo efecto. ¿Ya? En cambio, los otros, claro, los otros se unió a eso, pero ya no hacen efecto. Ah, listo. El problema de los metabolitos activos es que también se acumulan y sigue haciendo efecto, por eso da más toxicidad. Miren, hidromorfona. Hay otro que es la oxicodona. La oxicodona es un opioide que tiene una alta biodisponibilidad por vía oral, cercana al 100%. La duración de acción similar a la de la morfina y de la hidromorfona, 4 a 6 horas, pero hay unas formas farmacéuticas de liberación prolongada que se pueden dar cada 12 horas. Oxicodona. Esta fue la del escándalo, ¿no? ¿Cuál es? Que en Estados Unidos los médicos empezaron a prescribir esto a lo que marca, pues, Grunenthal, que es la que sacó esto, empezó a patrocinar a los médicos para que me receten esto y pues ahí nace una epidemia de adicción, ¿no? Opioides, y es un problema grave. Está ahí el problema grave, solo que ahora pues ya hay otras cosas como el fentanilo, y está. Pero eso fue porque los médicos recetaban esto como tic-tac. El fentanil. Miren que el fentanil también es un agonista completo de receptores mu, pero el fentanil es 70 a 100 veces más potente que la morfina. Si ustedes dan morfina en dosis de miligramos, cuando ustedes utilizan fentanilo tienen que dar dosis en microgramos. Pero el fentanilo tiene un problema, es que cuando ustedes lo suministran, la duración de acción va a ser corta, más o menos 1 hora. Más o menos 1 hora. ¿Usted cómo haría en una persona si sí o sí tiene que darle fentanilo para quitarle el dolor, pero no puede tenerlo canalizado para darle una infusión continua? Vía oral eso no sirve, no va. ¿Por dónde le quieren dar fentanilo? Como un spray, así. O sea, sí, pero pues pobrecita la persona, ¿no? Claro. O sea, no. Algo menos agresivo, que no implique... Ah, un respiratorio. Parches es buena idea. Hay parches de fentanilo. Porque el fentanilo es muy liposoluble, entonces hay parchecitos de fentanilo. ¿Qué recomendación le darían a una persona que utilice parches de fentanilo? Que tenga cuidado. No, pues que se lo pongan. Pues, primero, no se lo quiten.
Que se ponga uno nomás. ¿Que lo caliente o que no lo caliente? Ay, no, no lo caliente, perdón. Que se meta un sauna ahí. No, no. ¿Por qué no quieren calentarlo? Porque, oye, Se aumenta la liberación y entonces me riesgo de que su persona se intoxique. ¿Qué otra recomendación le dan a una persona que quiere utilizar parche de fentanilo? que solo uno. Es un parche, no dos, Ajá. porque también se puede intoxicar. ¿Ustedes le pondrían un parche cortado a la mitad? No. ¿Por qué no? Porque da la mitad de dosis, ¿no? Porque la dosis no se controla cuando Ajá. se libera, o sea, sino que va y se libera todo el golpe, entonces la persona puede intoxicarse. Es importante, entonces que no corten los parches. Miren este otro, la metadona. La metadona es un fármaco bastante especial. Es uno de los mejores fármacos que tenemos para controlar dolores, porque además de que es un agonista completo de receptores mu, también inhibe la recaptura de serotonina, norepinefrina, pero además de eso es un antagonista de receptores NMDA. Tiene 3 mecanismos de acción. Y por ejemplo, un paciente con cáncer, que esos pacientes con cáncer generalmente tienen dolores multimodales, tienen dolores somáticos, pero también tienen dolores neuropáticos, y entonces va a servir para manejar eso, la metadona. Aquí está el problema de la metadona, es que puede provocar el entonces generar arritmias. Y además de que tiene muchas interacciones porque inhibe el CYP3A4. Y recuerden que CYP3A4 metaboliza el 80% de cualquier cosa, fármaco, sustancia, lo que sea. 5HT3 es 5HT, 3 es el receptor, 5HT serotonina, 5HT, 5 hidroxitriptamina. Ahí me equivoqué, perdón, el 3 no va. 5HT, 5 hidroxitriptamina. Es la misma serotonina. Serotonina. ¿Y qué es prolongar proteína en el electrocardiograma? Vámonos con los parciales. Miren la codeína. La codeína se diferencia de la morfina Esos que son. en un hidroxilo. Recuerden que la codeína es un profármaco de la morfina. Es un profármaco. No, ya como hay. La codeína, Parciales. Sí, parciales. Clasificación parcial. la codeína es un fármaco que tiene o es 12 veces menos potente que la morfina. Actualmente la codeína solamente se utiliza como antitusivo, no sirve para nada más. Solamente Así, agonistas parciales. para quitar el dolor, eso no sirve. Pues no, hay combinaciones, ¿no? Que se llama Winadine F y eso. Eso es acetaminofén con codeína. Se utiliza para manejo de dolores leves a moderados. Para eso. Este otro, el tramador, que es uno de los que más van a utilizar ustedes. El tramador es un fármaco que es menos potente que la morfina. Es decir, tiene que utilizar dosis más altas. Pero ese tramador actúa de varias formas. Primero, es un agonista parcial de receptores mu, pero además inhibe la recaptura de norepinefrina y de serotonina. Inhibe la recaptura de norepinefrina y serotonina. Y es por eso que ese tramador va a servir para el control de dolores neuropáticos, o también para el tratamiento de fibromialgia, va bastante bien el tramador. Y ese efecto analgésico no está mediado tanto por los receptores miopioides, sino más por la inhibición de recaptura de serotonina y norepinefrina. Administración cada 6 a 8 horas y si tienen deliberación prolongada, cada 12 horas. Biodisponibilidad oral alta, metabolismo hepático, excreción renal. El otro agonista parcial es la buprenorfina, que la buprenorfina es 100 veces más potente que la morfina, pero no logra el efecto analgésico completo porque es un agonista parcial. ¿Ven? Es menos eficaz que la morfina.
Esa buprenorfina es el fármaco de los opioides de elección en pacientes que tengan falla renal. ¿Listo? Porque no era o no se relaciona tanto con depresión respiratoria asociada a que se queden todos esos metabolitos activos o el fármaco por ahí. Buprenorfina. Agonistas antagonistas, pentazocina. Pentazocina es un agonista de receptores kappa, pero es un antagonista de receptores mu. Genera un efecto analgésico, pero es mínimo porque por ese efecto a nivel espinal. La pentazocina puede revertir los efectos de los opioides, porque recuerden que se comporta como un antagonista de receptores mu. Como analgésico no es tan bueno. No se utiliza realmente. Porque como analgésico no sirve, entonces no. Realmente no. Entonces, En ¿cómo casos se usa? seleccionados, eso realmente personas que tengan alto riesgo de elección opioides, aunque puede ser pentazocina, podría funcionar. Antagonistas. Dentro del grupo de antagonistas tenemos dos, la naloxona y la naltrexona. ¿En qué se diferencia la naloxona de la naltrexona? Que la naloxona tiene una vida media corta y la naltrexona tiene una vida media larga. La naloxona, la duración del efecto es más o menos, qué sé yo, una hora, menos de una hora. Mientras que la naltrexona, ese efecto dura hasta 10, 15 días. La naloxona se utiliza para tratar intoxicaciones por opioides cuando haya depresión respiratoria. ¿Listo? La indicación, si mi persona se intoxica por opioides y tiene depresión respiratoria, el antídoto es la naloxona. ¿En qué caso se utiliza la naltrexona? Para prevenir intoxicaciones. ¿Qué? Sí, claro. Por ejemplo, tienes una persona que es adicta a la heroína, eventualmente puede tener una sobredosis. Entonces, pero como ya está premedicado con un antagonista de receptores mu, es menos probable que se intoxique. Para eso se utiliza la naltrexona. La naltrexona, hay varias formas farmacéuticas, pero una de las que más se utilizan es una de depósito intramuscular, que se pone cada 3 meses. Cuando ustedes utilizan antagonistas opioides y la persona venga recibiendo opioides de forma prolongada, tienen que estar pendientes del síndrome de abstinencia. Estas son las diferencias farmacocinéticas de sus opioides. Entonces, miren esto. Hay fármacos que tienen metabolismo de primer paso más alto, como por ejemplo la morfina, la hidromorfona, la oxicodona. ¿Cómo saben eso? Porque la biodisponibilidad es baja. Pero hay otros que casi no tienen metabolismo de primer paso, entonces se pueden dar bien por vía oral, como la metadona, la pentazocina, el tramadol. ¿Se dan cuenta? Luego viene la unión a proteínas plasmáticas. En general, los opioides no se unen tanto a proteínas plasmáticas, más o menos 20 a 30%. Pero hay excepciones a esa regla, como ¿quién? La metadona, que la metadona sí tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. El metabolismo, ¿cómo es? Hepático, de 2 fases. ¿Listo? Primero se funcionalizan y luego se conjugan con ácido glucurónico. Por eso, la principal vía de excreción de estos fármacos va a ser por vía renal. ¿Listo? Principalmente por vía renal. Miren estos otros, fentanil y remifentanil. El remifentanil es un fármaco que es más o menos 1000 veces más potente que la morfina. Pero el remifentanil tiene una particularidad, es que el metabolismo de ese es plasmático. Es decir, tú pones remifentanil, llega al plasma y en el plasma hay unas esterasas que empiezan a alisarlo. Y entonces la duración de acción va a ser muy cortica, 15 segundos. Y es por eso que el remifentanil solamente se utiliza en contextos de cirugía. Para eso se utiliza el remifentanil. Poniéndole una infusión continua. En infusión continua. Tú no puedes poner remifentanil. Eso siempre va, sí o sí, en infusión continua. Remifentanil. Y listo. A los
zona de persona, que ya hablamos de la referencia. Dosis de opioides. Cuando uno utiliza un opioide, para el efecto analgésico se acuerdan que no hay techo, es decir, uno puede ir aumentando las dosis hasta lograr el efecto analgésico. Pero hay un problema, que para que se generen los efectos adversos, es así, cuando tú aumentas la dosis, aumentan también los efectos adversos. Entonces, miren que los opioides, cuando uno utiliza esto, se deben ir titulando. Ustedes tienen que jugar con la dosis y con el opioide. El asunto está más o menos así. Cuando ustedes utilicen morfina por vía endovenosa, la dosis de morfina endovenosa es de 0.1 miligramos por kilo. Entonces piensen en una persona que pese 70 kilos. ¿Cuánto tienen que dar endovenoso? Si es de 0.1 miligramo kilo. 0.7. 7 miligramos. Eso. 7 miligramos. ¿Pero ustedes le dan de golpe 7 miligramos? No. Sino que tienen que dividir la dosis, ¿no? Entonces, 3.5 miligramos y 3.5 miligramos. Estos 3.5 miligramos son los que van a administrar con horario, es decir, cada 4 horas. Pero si ustedes, listo, le ponen la morfina a su paciente endovenosa y dicen, no, doctor, el dolor sigue, entonces, ¿qué hago? Le doy estos 3.5 que me quedan, que esta es la dosis de rescate. ¿Ven? Luego juguemos con eso, pero listo. Entonces mi paciente está hospitalizado, le estoy dando la morfina endovenosa, le estoy dando esa dosis y va nice, bien. Pero le doy el alta. ¿Qué tengo que hacer? Darle morfina oral, ¿no? Darle morfina oral. Y entonces, ¿se acuerdan que les dije que la morfina, cuando usted da por vía oral, tiene un extenso metabolismo de primer paso? Entonces tienen que dar dosis más altas. ¿Qué tan altas? 3 veces la dosis endovenosa. Entonces, si antes daban 7, ¿cuánto tendrían que dar oral? 21. Y la misma historia. 21, 10 los van a dar con horario cada 4 horas y dejan estos 11 de acá de rescate. Ya aprendieron a dar morfina, pero ahora pensemos en esto. Ustedes están dándole continuamente a su paciente morfina. Y entonces llega un día en que le va a decir, doctor, ya me estoy tomando la dosis completa, pero tengo dolor. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Aumentan dosis, listo, aumentaste la dosis. Bien, un tiempo funciona, pero después, doctor, me duele, ¿qué hago? Cambio el fármaco. Primero, hago el diagnóstico. ¿Qué le está pasando a mi paciente? Seguramente. Tolerancia. Está haciendo tolerancia a los opioides. Y eso es una indicación para cambiar de opioide. ¿Por qué lo cambian? ¿Uno más o uno menos potente? Más potente. Uno más potente. Bien. Entonces, digamos que le vamos a dar hidromorfona. Que la hidromorfona, ¿cuántas veces es más potente que la morfina? 5 veces más potente que la morfina. Bien. Entonces, ¿qué tanta hidromorfona le damos? ¿Cuánto es la quinta parte de 7? No lo sé. Como 1.3, algo así, ¿cierto? Bueno, 1.3 miligramos. Y la misma historia, una parte la parto para acá, de dosis cada 4 horas, y esto lo dejo de mantenimiento. ¿Y qué logré con eso? Dándole un opioide más potente. Primero, tener el efecto analgésico. Y segundo, evitar que aparezcan efectos adversos, ¿ven? Eso logré cambiando la hidromorfona. Por eso, entonces dice, luego, obviamente, si ya ves que hace esto con la hidromorfona, puedes pasarlo a oxicodona. Y si de oxicodona no funciona, lo devuelves a hidromorfona. Y así te la pasas rotando eso. Eso hay que rotarlo. Bien. Aquí están los factores de conversión, ¿no? Pero eso funciona más o menos así, basándose en la potencia que tiene cada uno de los opioides, pues ya uno mira a ver qué vas a utilizar. ¿Cuándo está indicado rotar un opioide? Cuando la persona, pues a pesar de que ya tiene la dosis plena, sigue teniendo dolor, ¿no? Cuando la persona
le controlas el dolor, pero entonces tiene muchos efectos adversos. Náuseas, estreñimiento, todo. En esos casos también está indicado rotar el opioide. Y ese es un esquema práctico de cómo se hace una rotación de opioides en la clínica. Pero la base es esta, o sea, empiezan a jugar. ¿Qué tantas veces es más o menos potente? Y pues ya, basándose en esas dosis, ustedes pues ya más o menos saben cuánto hay que dar. Pero la base es esta. La base es esta. Se divide entre 5. La dosis. Claro, porque es más potente. Entonces, si es más potente, requiere menos dosis. Bueno, buprenorfina, digamos, tienes un paciente con falla renal y entonces tiene dolor. Y entonces tú quieres manejarlo con buprenorfina. Aquí está cómo se hace. Buprenorfina, endovenosa, sublingual. Aquí está cómo se hace. De morfina endovenosa tienes que dividirlo entre 33. ¿Por qué se divide entre 33? Porque la buprenorfina es más potente que la morfina, sabe que es una agonista parcial. Y si quieres pasar de buprenorfina a morfina, pues lo multiplicas por 33. Y así. Es como ir jugando, ¿listo? No, pues yo no les voy a preguntar dosis, no les voy a preguntar cosas. O sea, lo que me sirve, o lo que yo quiero que entiendan en este momento, es que es una rotación de opioides y cómo se hace más o menos esa rotación de opioides. ¿Listo? Esto ya es de práctica clínica. Ya ustedes, cuando estén en cuidado paliativo, le van a decir, rótame morfina. ¿Por qué? Porque está teniendo, no le funciona o tiene muchas náuseas y vómitos. Entonces hay que rotarla. Entonces ustedes dicen, pues yo lo voy a rotar con hidromorfona. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues así. O le estoy dando hidromorfona endovenosa, pero entonces le voy a salir, tengo que darlo con hidromorfona oral. ¿Cómo lo hago? Pues así. Es la historia. Es eso. Pero yo no les pregunto dosis, tranquilo. Solamente lo que quiero es que sepan que es una rotación de opioides y cómo se hace y cuándo se hace. Eso es todo. ¿Y qué pasa si se les va la mano? Digamos, a esa persona que en vez de darle aquí se confundieron y entonces en vez de 7, o digamos le dieron los 7 pero todo de golpe, y entonces su persona les hizo una depresión respiratoria, su paciente les hizo una depresión respiratoria. Tengo que darle así, pero no sin antes hacer el diagnóstico. ¿O qué tal una persona que le encuentren en la calle, que esté inconsciente y ustedes tengan que hacer el diagnóstico antes de dar naloxona? ¿Cómo ustedes diagnostican que una persona se intoxicó con un opioide? Depresión respiratoria. La primera depresión respiratoria, está vomitando, náuseas, vómito, ¿qué más? Convulsiones, ¿qué más? Estreñimiento. Estreñimiento. ¿Qué más? No, está como inconsciente. ¿Qué? Como inconsciente. Inconsciencia, ¿qué más? Las pupilas mióticas. Los otros. Esos también son los dos. Pues que ese también. Ya eso. Bien. Entonces con eso ya ustedes hacen el diagnóstico. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero, naloxona. Lo otro que hay que hacer es asegurarse de mantener la vía aérea permeable y de que haya ventilación. Seguramente van a tener que hacer una intubación. No, la hipotermia porque en general se disminuye la actividad de la cabeza. Está tan basado que Yo le dije y acabamos. Lo importante para